misión de Jesús. Nos vamos a enfocar en el tema fundamental de cuál fue la razón, el motivo por el cual Jesús tuvo que venir y eso, cómo lo ha demostrado y cómo podemos identificarlo para que podamos también saber cuáles son los alcances de la intención de Jesús para traernos su misión y poder entender junto con el mismo Señor y ser parte de esa misión a la que vino para realizar mientras estuvo acá. Nosotros hablamos bastante acerca del Evangelio, la evangelización, el evangelismo. Son palabras que constantemente utilizamos en nuestras conversaciones, en nuestro trabajo. Y las iglesias nuestras que no son católicas contienen este denominativo de evangélicos, precisamente porque está relacionado con el tema y todo acerca de lo que es el evangelio o referente al evangelio. Pero la comprensión de este aspecto, o mejor decir, de este tema que es el centro de la misión de Jesús, no es tan bien comprendido exactamente o ampliamente por el mundo evangélico, y es esto del cual hablo y tratamos en esta clase. Cuando nosotros estamos pensando de alguien que viene, alguien que comienza y se presenta y lo conocemos a él, ya sea un vendedor, ya sea un emisario, ya sea cualquier tipo de persona portador de algo, nos tiene que venir y decir a qué está viniendo y qué es su propósito principal. Entonces Jesús comienza después de su bautismo en el río Jordán, después de pasar este tiempo de prueba en el desierto, cuando es tentado por el enemigo. Después, inmediatamente comienza su ministerio, comienza su servicio, comienza su trabajo. Y en los dos evangelios, en el evangelio de Mateo y en el evangelio de Marcos, tenemos claramente enunciado estos dos puntos que son centrales en la misión de Jesús. Estos son el evangelio y el arrepentimiento. Hemos hablado acerca de lo que significa el evangelio. Hemos hablado y hemos visto que el evangelio sí es una buena nueva, pero el evangelio de Jesús no solamente es una buena noticia ambigua, sin sentido, sin contenido, sino más bien tiene un contenido, tiene realmente un contenido muy importante para el mundo, para Jesús por su propia misión y para nosotros el mundo que había de venir. El tema del Evangelio, como ya habíamos mencionado anteriormente, viene de dos palabras que son eu, que quiere decir bueno. Nuestro lenguaje, en nuestras palabras tenemos ed, la B es la U también, eu, que quiere decir bueno, buena, y ágelos, que quiere decir noticia o mensaje, del cual viene la unión de los dos como una buena noticia o buen mensaje. Marcos capítulo 1, el versículo 15, dice textualmente: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Es una expresión más ampliada de parte de Jesús, pero que está explicando brevemente el contenido total de lo que es el evangelio y cuál es su misión aquí en este mundo. Mateo simplemente dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En el evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículos 18-19, encontramos el evangelio
encontramos la predicación de Jesús en la sinagoga allá en Nazaret, donde el Señor lee el rollo de Isaías con con esos hechos, acontecimientos que habían ocurrido en su persona, diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y después explica el contenido de esas buenas nuevas como una inminente llegada de un tiempo de satisfacción, un tiempo de consuelo, un tiempo de liberación, un tiempo de grandes acontecimientos que el Señor estaba por hacer en este tiempo con su venida. Y ese hecho, ese acontecimiento es el año de jubileo, la realización del año de jubileo desde el momento que el Señor viene hasta el infinito. Comenzó con él y continúa. Estamos en el año de jubileo. Eso lo veremos un poco más adelante en cuanto a qué quiere decir el evangelio o qué quiere decir específicamente el reino de Dios. Entonces, estos dos temas, el reino de Dios y el arrepentimiento, son claves para el entendimiento de la vida de Jesús en este mundo en esos 3 años y medio y cómo es que él pudo cumplir su propósito con esos dos conceptos que él ha venido trayendo y que para nosotros es la bendición que hemos recibido. Ahora veamos en este estudio hasta qué punto esa bendición se ha hecho una realidad en cada una de nuestras personas, en cada una de nuestras comunidades, en cada una de nuestras iglesias. ¿Qué es el reino de Dios? Entonces, vayamos viendo este punto primero. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios tiene una promesa de mucho más antes. En una manera específica viene como una promesa de un reino eterno en la persona, la vida y la familia del rey David. Cuando Dios le dice que uno de su linaje va a ser el rey. Y como que David estaría esperando en ese tiempo que Salomón, su hijo, sería el que tendría esa bendición de un reino que no se terminaría, que sería eterno, que no tendría fin. Pero en el pensamiento de Dios estaba mucho más allá su cumplimiento en los tiempos y estaba mirando a Jesús como el descendiente de David, el rey eterno de ese reino de David. Entonces, el reino de Dios es el establecimiento de un reino eterno, un reino que sería la continuación como bendición dada a David, el cual se establecería para nunca más tener fin. Porque todos los reinos en este mundo terminan, comienzan, se desarrollan, después crecen. Y después de que han crecido, viene una debacle, viene por muchos factores internos o externos, viene un decaimiento de ese reino y desaparece. La historia humana es un nacimiento, crecimiento, desarrollo, muerte de los reinos ahí en este sector de Oriente Medio. Nacieron los caldeos, después de eso vinieron los otros, el imperio asirio, después del asirio, sobre el mismo
el mismo territorio, sobre esa misma región. Entonces, esto sigue ese ciclo, ¿no? Después del reino babilónico viene el medo-persa, después el griego, después del griego el romano, y después del romano vendrá otros reinos, y así es un ciclo que va sucediéndose en el mundo. Pero este reino de Dios no tendría fin, no tendría un tope, no tendría como todos los demás. Ahora, eso es dado a David. A Daniel en el capítulo 7, en el versículo 13, también Dios le revela que va a venir, y ahí está dado que va a venir uno que va a ser como el hijo de hombre, como el que después va a reinar sobre toda la humanidad. Esta es una promesa dada por intermedio de Daniel, el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Este es mucho más claro y mucho más preciso en su anunciación que iba a ocurrir en el futuro. Otro punto importante que nosotros podemos ver es en el Salmo 22, cuando ya en palabras de David mismo, Salmo 22, el versículo 28, David tuvo la dicha, el privilegio de recibir los mensajes de Dios en una manera extraordinaria, sobrenatural, porque Dios estaba manifestándose en él. Y cuando los salmos tenemos eso, precisamente son revelaciones de Dios que le estaba dando a él. Entonces, en este Salmo 22, Dios le promete, y él mismo es quien está expresando, porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Entonces, el reino de Dios no solamente abarcaría el pueblo de Israel, sino abarcaría todas las naciones, y todos los reinos se someterían al reinado y al gobierno de Dios. Ahora, según el Gálatas, el libro de Gálatas, por intermedio del apóstol Pablo, también por medio del autor del libro de Hebreos, la promesa dada a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, entonces está prometiendo y está prediciendo la bendición que iba a venir por intermedio de uno de los descendientes de Abraham, y que sería el que, el que bendeciría a todas las naciones del mundo. Entonces, este reino de Dios en la tierra, en el mundo, tiene una promesa mucho más antigua, y su cumplimiento, su presencia no es solamente debido a que Jesús ha venido y ha aparecido, de ninguna manera. Como ya hemos notado anteriormente, el pueblo de Israel, los judíos, estaban esperando la manifestación de ese reino en esos días, precisamente. Entonces, eso para que nosotros tengamos en cuenta. También tomemos otro detalle como parte de nuestro entendimiento, de que el reino de Dios desde antes, desde la eternidad, siempre ha existido. Ese reino de Dios ha existido
en el ámbito donde está el Señor, donde estaba Dios. Mientras aquí en este mundo había reinado el caos, la anarquía, el desorden, y ahí como luz debería estar Israel para alumbrar a todo el mundo, pero esa misma luz también se había apagado, se había vuelto oscuridad. Entonces prácticamente este mundo ya no estaba dentro de ese ámbito del reino de Dios. Por eso su presencia viene con Jesús, y Jesús dice: el reino de los cielos o el reino de Dios se ha acercado. Entonces, eso para comenzar en cuanto al reino, el gobierno de Dios. El rey de ese reino de Dios sería un descendiente de David. Eso ha sido explícito y has estado bastante claro en las palabras y en las promesas que fueron dadas al rey David. Y como hemos visto en las genealogías, tanto por el lado de José como también por el lado de María, de los dos lados, la genealogía llega hasta los hijos de David. Entonces, el rey debería ser un descendiente del rey David. El Mesías. El Mesías, quizás ustedes estén pensando, el rey, el Mesías, el hijo de David, ¿cómo es esto? ¿Cómo se confunde? Es el mismo. El Mesías es el ungido. Sabemos que todos los reyes en el Antiguo Testamento tenían que ser ungidos, tenían que ser señalados en una ceremonia especial, ungido con aceite, así como lo hizo Samuel con Saúl y después lo hizo con David. Pero los demás reyes también eran ungidos por los sumos sacerdotes para que sea reconocido de parte de con la representación del reino de Dios mismo, perdón, de Dios, para ser reconocido como el rey por la voluntad de Dios. Entonces, de esa manera es que Jesús es el Mesías que es el ungido, y en griego, como hemos visto, que es el Cristo. Entonces, el rey es el hijo de David. El rey, por ser descendiente de David, no es su hijo el siguiente, Salomón y los demás hermanos, no, sino lo que vienen después. Y ese mismo es ungido no por persona alguna, sino ungido por Dios mismo. Y esa unción lo hemos visto al tratar el bautismo de Jesús con el Espíritu Santo, y es esa unción lo que lo ha declarado como el Mesías, el señalado por Dios para ser el rey del reino de Dios. Entonces, el reino de Dios fue un reino esperado, un reino expectado, un reino que en ese tiempo estaba siendo esperado casi nacionalmente. La condición que ellos tenían en su estado social con relación al Imperio Romano ya se había agravado. ¿Cuál es el cuadro en este punto? Retrocediendo un poco la historia, en los años 170 antes de Cristo, los judíos habían recuperado su autonomía, habían recuperado su independencia del reino de los griegos. No sé si les he recomendado, pero vale la pena en este momento recomendarles para que puedan leer la historia de Israel de ese tiempo, del, del dominio de los griegos, seleucidas del norte de Siria contra Judea.
los judíos encabezados por esta familia de los sacerdotes, comúnmente conocido como los macabeos. Entonces ellos se habían levantado y habían derrotado a los dominios de los griegos, de los seleucidas, que eran una parte de los griegos, y habían recuperado su independencia. Desde ese tiempo, año 170 a.C., ellos tenían sus propios reyes y tenían su autonomía, y tenían su reino. Entonces, estando en esa condición, ahora han aparecido los romanos desde el año 82, cuando han llegado los romanos hasta Jerusalén, no para dominarlos todavía, pero después ya con Herodes ya la cosa era mucho mayor. Herodes, en nombre de los romanos, era un rey vasallo, un rey que estaba colaborando con los romanos. Entonces el sentimiento de independencia de los judíos era muy grande, muy amplio, y ellos estaban esperando una independencia, y esa independencia iba a venir con la victoria de Dios mismo cuando viniera y llegara a Israel en los tiempos de Jesús. Para establecer este reino, ya se habían producido muchas revueltas de líderes judíos que estaban haciendo lucha en contra de los romanos, como en una lucha de guerrillas en las cuales estaban envueltos. Entonces el reino de Dios era un reino, un estado esperado por los judíos en los tiempos de Jesús. Y cuando Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado, los judíos entendieron perfectamente a qué reino de Dios se estaba refiriendo y cómo es que eso se estaría manifestando. Para ellos era muy conocido. Para nosotros, para muchos del ámbito cristiano, esto no se puede entender porque nosotros no conocemos los antecedentes de todo este tiempo. Eso en cuanto se refiere a la predicación de Jesús de una parte, referido como que el reino de Dios se ha acercado. Bien. Ahora, el reino de Dios se había acercado y Jesús está diciendo que es posible entrar a ese reino de Dios. Está cerca y entonces los judíos que estaban esperando podrían entrar. Pero hay un requisito. No es algo que sucede automáticamente, sino se requiere cumplir con cierta condición. Y la condición es el arrepentimiento. El arrepentimiento está en los 4 evangelios. El arrepentimiento es una demanda para poder entrar al reino de Dios. Y no solamente es una demanda para entrar, sino también es una demanda y un requisito de una actitud permanente de arrepentimiento en el reino de Dios delante del Señor. ¿Qué es arrepentimiento? Arrepentimiento significa literalmente cambio de mente, cambio de pensamiento, un reconocimiento de la condición en que uno se encuentra, que uno es pecador, que uno no está en condiciones de poder presentarse delante de Dios, delante del Rey, delante de Dios en esa condición. Entonces, los judíos otra vez conocían esta situación, la condición miserable en que se encontraban y que nadie podía entrar así nomás. Entonces, ellos también sabían. El común de la gente, el montón de la gente, las masas estaban conscientes. Los religiosos de aquel tiempo, como los fariseos, los escribas, los ancianos, los sacerdotes, los saduceos, todo ese grupo de personas dedicadas al
al aspecto religioso judío, ellos pensaban, creían que estaban en condiciones como para entrar. Por eso cuando Juan Bautista vino y estuvo bautizando, porque él mismo estaba predicando también, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Entonces, y querían bautizarse porque con el bautismo iban a entrar. Y entonces Juan tiene que lidiar con ellos, con los líderes y decirles, ustedes tienen que arrepentirse. Y ellos pensaban que no tenían de qué arrepentirse. Entonces, esta es una condición de reconocimiento del estado espiritual que una persona se encuentra. Y saber y entender y comprender que en esas condiciones una persona no es digna como para poder presentarse y entrar a ese ámbito del reino de Dios que es santo, que es libre de toda contaminación de pecado. Y Jesús demanda arrepentimiento. Arrepentimiento, como estamos diciendo, es un cambio de mente, es un cambio de pensamiento, es un cambio de actitud mental en el que uno reconoce su estado espiritual en que se encuentra. Esta conciencia de pecado la tenían las masas, los judíos sencillos, la mayoría, el pueblo. Por eso ellos iban donde Juan Bautista y se arrepentían y se bautizaban. Si lo hacían muy bien o hasta qué punto, eso no lo podemos decir, pero sí estaban dispuestos, reconocían su condición. Entonces esa actitud era absolutamente necesaria. Para nosotros que somos gentiles y que estamos lejos de las aspiraciones y las expectativas que tenían los judíos, para nosotros el arrepentimiento es absolutamente necesario, como el creer que sí podemos entrar al reino de Dios. El arrepentimiento nuestro es reconocer nuestra condición, nuestra situación. Cambiar de mente en qué. Eh, la gente común, la gente que no conoce el Evangelio, la gente que no sabe estas cosas, entonces la gente piensa que lo que está haciendo es correcto. La gente piensa que es buena gente y cuando se le pregunta, ¿y usted cree que va a ir al cielo? Sí, yo creo que sí, porque yo no hago mal, yo no robo, yo no mato, no hago bien, trato de hacer lo mejor a las personas y yo creo que estoy bien y Dios me va a admitir. Ese es el pensamiento que tiene la gente. Entonces, no está consciente de eso. Piensa que porque está mintiendo, por ejemplo, no, pero no puedo hacer otra cosa, tengo que mentir, tengo que falsear, porque si no miento, por ejemplo, si no hago mis negocios bien y engaño en cuanto a la venta, en cuanto al precio, entonces, ¿de qué voy a ganar? Entonces, hay un pensamiento distorsionado, un pensamiento torcido en cuanto se refiere a su condición. Pero cuando uno se encuentra delante de Dios, cuando uno sabe, de acuerdo a la iluminación que Dios le hace ver a la persona, que esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, entonces uno se da cuenta y dice, sí, realmente es pecado, está mal, sí, Señor, tienes razón. Entonces cambia de pensamiento. Aquello que pensó que estaba bien, ahora sabe que había estado mal y entonces dice, no debo hacer. En eso consiste el arrepentimiento. En testimonios de hermanos en las iglesias escuchamos ese tipo de expresiones que dicen, yo pensé que estaba haciendo bien, para mí estaba bien, pero cuando yo he encontrado y he escuchado el mensaje de Dios, entonces yo me di cuenta que estoy mal, que estaba mal y que tenía que dejar todas esas cosas. Entonces, ese
tipo de cambiar, de ponerse de acuerdo con Dios, si tú tienes razón, ese es un verdadero arrepentimiento. Y todos deben arrepentirse. Todos. Jesús, posteriormente, como veremos, aún el pensamiento, la intención del interior de la persona que piensa, quiere hacer, aunque no lo haga, muestra que él es pecador, porque estamos contaminados realmente. Entonces, esta es la predicación inicial y fundamental de Jesús en su ministerio terrenal. Este es el fundamento del Evangelio que todos los cristianos tenemos que anunciar. Ahora, ¿por qué estamos insistiendo tanto? ¿Por qué insisto? Tal vez para algunos de ustedes que estamos en la clase puedan pensar que estamos divagando, ¿por qué no avanzamos y la historia de Jesús la tratamos y no tomamos en cuenta estas cosas que parece que son asuntos superficiales o por lo menos son asuntos que están a un lado y no tienen, como que no tienen nada que ver con el ministerio de Jesús, con los propios contenidos del Evangelio. Pero no es así, hermanos. Tenemos que conocer estos fundamentos porque en eso consiste nuestra evangelización, hacer entender a la gente en qué consiste el Evangelio y qué es lo que ellos deben hacer, cuál es el requisito para poder entrar a ese reino de Dios que ha venido en la persona de Jesús y que está disponible hoy día para que cada uno que quiere entrar, entonces que lo haga en la manera debida. Estamos nosotros en este mundo para indicar a la gente, a los que no conocen al Señor, mostrarles el camino correcto, el camino debido para que se acerquen y entren al encuentro con Dios realmente y que sean recibidos por el Señor. Cuando hacemos evangelización, que nuestro trabajo no sea simplemente una invitación para que venga y que si llega a la iglesia ya hemos evangelizado y no sabemos ya qué ha comprendido. Lo más probable es que no ha comprendido nada, así como ha pasado con nosotros que con el paso del tiempo recién vamos a ir aprendiendo, dándonos cuenta y vamos a ir arrepintiéndonos en el proceso, en el camino. Y eso no puede ser. Nosotros somos los que tenemos que indicarles el camino correcto. El arrepentimiento también significa dejar de pecar. Ese es el otro punto que tenemos que recordar, hermanos. El arrepentimiento es dejar de pecar. ¿De qué te arrepientes? De esto. Ok, entonces no hagas. Pablo dice a los efesios, le dice, los que antes robaban, no trabajaban, sino engañaban, por ejemplo, ahora que ya no engañen, sino que trabajen con sus manos, consigan y así se mantengan por su propio esfuerzo y a la vez tengan algo como para compartir con los demás. El arrepentimiento es eso. Solamente el arrepentimiento se conoce o se va a notar cuando los hechos de las personas que se supone que se han arrepentido, entonces muestran una conducta distinta, contraria a lo que ellos hacían antes. Con razón, Juan Bautista decía, ¿no? Haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cómo vamos a saber que las personas han entrado o cómo vamos a poder saber que su arrepentimiento ha sido genuino, real, cuando ya no hagan lo que antes hacían? Ese es el resultado, la muestra de que sí ha habido un arrepentimiento
real y verdadero. Y como dije hace un momento, Lucas capítulo 17, 3, dice ahí, Jesús dice, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Todos tenemos que reconocer, sea pequeño, sea grande, para entrar al reino de Dios, tiene que arrepentirse. En esto consiste el Evangelio, la predicación de Jesús. Entonces, su interés hasta el día de hoy, posiblemente, con seguridad, diría yo, de que es lo que anhela el Señor, es que comprendamos muy bien el significado de su predicación. El entendimiento y esta expectativa del reino de Dios nos va a dar una mejor comprensión de los libros, de estos libros del Nuevo Testamento, y vez tras vez, acontecimiento, suceso tras suceso, vamos a ver cómo se va cumpliendo esa predicación, esa enseñanza, esa proclamación de Jesús que va aclarando, que va dando fuerza, que va sustentando, que va respaldando su predicación hasta llegar a la cruz en la crucifixión. Y para que todos los que se acercan a Dios en arrepentimiento puedan ser parte de su pueblo, de su familia y de su reino eterno, como dice Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Entonces, esta es la predicación de Jesús. Y esta debe ser nuestra predicación también. Nosotros necesitamos comprender estos conceptos para poder estar claramente sintonizados, para estar claramente identificados con Jesús en la predicación del Evangelio para la salvación, la redención de las personas en el mundo. Ok, gracias hermanos, espero que les sirva nuestras explicaciones de esta sesión.